Dale, se te escucha bien. Y estás en vivo. ¿Me escuchas, Tania? Bueno, por alguna razón soy súper bajito, pero bueno, no sé si me escuchan bien. Ok. Bueno, nada, darle las bienvenidas, que a pesar de logramos hacer estos encuentros. Y bueno, y presentar a Larisa, que la conocen muchos activistas en Cuba, es como la madrina legal de, de los activistas, la persona donde uno va corriendo cada vez que le pasa algo legal para que lo asesore. Y bueno, como tenemos aquí la idea de presentar proyectos que lleven de larga duración, ya sea desde la sociedad civil o el activismo, pues queríamos invitar a Larisa, que lleva más de 10 años trabajando en un proyecto que se llama Coalex. Y bueno, nos gustaría darle la bienvenida primero. Bueno, empezar las preguntas, empezar en el internet. Empezar con las preguntas. Tania, bueno, están pidiendo bienvenida, que alces la voz. Están pidiéndote que alce la voz. Mira, te voy a copiar para que leas. ¿Me oyes bien? Yo sí, pero parece que no te oye, que alces la voz te están pidiendo. ¿Me haces la primera pregunta? Bueno, nada, tú tienes las preguntas que yo te mandé. En caso que se desconecte, seguiremos una conversación. Sí. Sí. Bueno, nada, quería empezar por preguntarte a qué te aspirabas cuando estudiabas Derecho. ¿Por qué entraste a estudiar Derecho? Bueno, ahí estaba comentando de que yo en mi adolescencia veía mucho las películas del sábado, era fanática a ver películas. Y siempre me impresionó estas de los policíacos. De hecho, era la literatura que más leía, era policíaco, misterio. Y la parte de los abogados de defensores, o sea, me mataba, era la parte que más me gustaba. Y creo que entré a estudiar Derecho por eso, porque yo tenía en mi cabeza la idea de querer ser como uno de esos abogados así arrestado delante de los jurados. Incluso me imaginaba el jurado en Cuba como eran las películas del sábado. Y cuando empecé a estudiar todo fue totalmente, mi sueño cambió completo en el sentido de que nada de lo que yo veía en las películas del sábado fue lo que vi durante mi carrera, ¿no? Primero porque el sistema que se veía en las películas del sábado es el sistema anglosajón y el nuestro es jurídico germano y no tiene mucha relación. Entonces, por ahí fue que me vino ese deseo de estudiar Derecho. Creo que estamos desfasados. ¿Y cuáles son los riesgos que tú ves que tiene ser un abogado en Cuba? ¿Cuáles son los riesgos? Primero que ya como la profesión como tal, solo puedes ejercerla desde el Estado. La posibilidad de ejercer como abogado, lo hagas de manera legal. Bueno, de hecho ningún profesional en Cuba tiene la posibilidad de ejercer por sí el autoempleo, ¿no? Entonces, tener recursos con que mantener a tu familia y trabajar en la profesión implica o que eres abogado de una empresa, o eres juez, o eres fiscal en dependencia, no sé, abogado defensor o abogado de bufetes colectivos. Entonces, la única posibilidad desde ese punto es trabajar. Una vez que tú trabajas de manera independiente, como está prohibido a los profesionales ejercer el autoempleo, no puedes cobrar por tus servicios. Por tanto, tienes que hacerlo de manera gratuita. Esa es la primera desventaja que tiene ser abogado independiente en Cuba, ¿no? La segunda desventaja es que no te reconocen los tribunales la capacidad de representar a tus clientes, aunque lo hagas de manera gratuita, y sabemos que en el mundo existe la asesoría o la representación pro bono. No puedes hacerlo tampoco con tus clientes, sino que tienes que utilizar la vía de los derechos que ellos pueden ejercer directamente. Entonces tú los asistes, los asesoras, los acompañas durante todo el movimiento que ellos están viviendo, pero no puedes representarlo, pararte delante del tribunal y defenderlo, sino que tienes que prepararlo a ellos para que se defiendan ellos mismos
ante esos tribunales o por lo menos supervisen el trabajo que hacen los abogados de bufete colectivo. Esa es las principales desventajas de ser abogado independiente. ¿Y qué fue lo que te llevó a ti? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo tú pasaste de ser un estudiante de Derecho, trabajar posiblemente, tú hiciste tu servicio social, ¿no? Y cuando te graduaste, y a pasar este mundo, digamos, de independiente, de trabajo legal por cuenta propia, o que no existe, pero bueno, y del apoyo a los activistas. ¿Cómo llegaste a ese? Bueno, quizás porque mi sueño como ¿Fue algo lo básico. específico que pasó o fue un proceso? Fue un proceso realmente. Bueno, yo nací en un barrio marginal. Mi madre es semianalfabeta porque a los 7 años le cayó una piedra de 2 quintales en una pierna y quedó con discapacidad que le dificultaba la movilidad. Mi padre en la Sierra Maestra luchó también, fue del ejército rebelde, ¿no? Entonces, pero realmente éramos una familia muy pobre. Mis padres se divorciaron cuando tenía 2 años y medio. Mi mamá, o sea, vivía en unas condiciones críticas como puede vivir cualquier mujer, que además pertenece a un grupo vulnerable, mujer con discapacidad y 3 hijos, ¿no? Yo soy la más chiquita de otros 2 hermanos que tengo mayores que yo, ¿no? Entonces, lo que me decían mis padres, estudia, que tú tienes unas oportunidades diferentes a las que tengo yo, ¿no? Y yo hice mi tarea, yo estudié, yo fui y me esforcé y cogí la vocacional Lenin porque era una de las mejores escuelas donde podías prepararte, y luego cogí la universidad porque yo quería tener un futuro mejor. De hecho, ya cuando empiezo la universidad empiezo con mi hijo, ¿no? Entonces yo quería darle un futuro a mi hijo también, y mis padres siempre me dijeron, estudiando tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Bueno, acá esta hizo toda la tarea y al final cuando llegó a 5.º año me di cuenta de que todo ese tiempo, o sea, no me arrepiento de haber estudiado en la universidad, aprendí muchísimo, eso lo reconozco, pero también tengo que reconocer que lo que iba a trabajar o lo que podía ganar no iba a lograr mi sueño, lo que yo tenía que era tener una casa en condiciones, poderle dar condiciones de vida a mis hijos dignas, eso no lo iba a poder hacer con mi salario. Y eso también fue lo que me llevó, fue un proceso de decepción, de frustración, de impotencia. Y mi problema no era la mala suerte, yo siempre decía, ¿por qué a mí o no? No tenía que ver conmigo, sino tenía que ver con el sistema, porque lo que me pasaba a mí, le pasaba a todas mis compañeras que estuvieron conmigo, a todas mis amigas, a mis primas, a mis tías, a mi mamá, ¿sabes? Entonces, no, el problema no es mío, no es mi mala suerte, es un problema con el sistema. Y creo que eso fue lo que me motivó y lo que me llevó a escribir, primero como periodista independiente, yo primero hice periodismo. Y por eso es que esa frustración fue la que me empujó. Y de hecho, para que yo ni sabía que, por ejemplo, que por escribir y hacer periodismo podía incluso ganar mi propio dinero. Y eso fue algo que o sea, vino como adicional, lo útil, lo hable. Y bueno, así fue como cambié como completamente y no me arrepiento de haberlo hecho. Tania volvió a desconectarse, esperemos que la tengamos pronto. Yo por acá la estoy viendo cuando ella se conecta. Siguiendo con algunas preguntas que ella me mandó, pensando que ella le fuera a pasar estos problemas técnicos con la conexión en Cuba. Me preguntan cómo fue Cubalé, el trabajo en Cubalé, cómo funcionaba el día a día, el ejemplo de algunos casos, las experiencias más fuertes. Bueno, yo fundé Cubalé en 2010 y una de las necesidades que tratábamos de cubrir era esa desconocimiento, nosotros íbamos a definirlo en un momento como analfabetismo jurídico. Las personas no sabían cuáles eran sus derechos, más bien lo veían como una... no sé, era como una gracia, o sea, yo tengo que pedir, rogar, pero nunca exigir. No sé si, y los derechos hay que respetarlos, hay que protegerlos, hay que exigirlos, ¿no? El respeto y la protección se pide. Entonces, uno de
cuando hacía periodismo, los comentarios era eso, ellos podían ir y recibir información acerca de su derecho, y esa fue mi intención cuando creé o cuando fundé Cubalec con otros 4 abogados, y bueno, hasta hoy continúo como directora ejecutiva. En principio, lo que nosotros queríamos era informar, asesorar, con estas limitaciones que ya expliqué antes, que los servicios tenían que ser totalmente gratuitos, y eso incluso para protegernos, porque si no estaríamos incurriendo en un delito, que no podíamos representarlo durante sus asuntos legales, sino simplemente acompañarlo, estar ahí con ellos, prepararlo para interactuar con las instituciones del Estado. Y ese era el día a día, abrir a las 8 de la mañana, a 8:30, en dependencias, a veces cambiamos el horario en tiempo de vacaciones, y cerramos 4:30, 5 de la tarde, a veces mucho más porque viajaban personas desde Guantánamo, Villa Clara, Camagüey, a visitarnos a nosotros. Dentro de Cuba se conocían nuestros servicios a través de las personas privadas de libertad. Eran el 75% de los clientes que nosotros atendíamos. El otro 5% eran activistas y defensores de derechos humanos. O sea, las personas privadas de libertad, y no que fueran presos políticos, estamos hablando de personas que aparentemente no tenían motivaciones políticas, iban por sus asuntos personales, o sea, no iban y jóvenes propias que necesitaban. El otro por ciento, pues, eran personas que iban por motivos de vivienda y que igual no estaban privadas de libertad, estaban en normal, en sus casas, y lo que se acercaban a nosotros porque tenían problemas, no sé, con problemas de familia, pero generalmente la vivienda. La vivienda era uno de los temas que más nosotros veíamos dentro, que nos llevaban a las personas a atender o a solicitar asesoría. Y uno de los casos, bueno, una de las cosas que más yo extraño de Cuba, y eso lo tengo que reconocer, extraño muchísimo mi oficina en La Habana. Yo aprendí muchísimo de la gente que nos visitó allí, y el trabajo con las personas privadas de libertad fue lo que más a mí me impactó, lo que más, de lo que más yo aprendí, las revisiones de la sentencia, viendo, es como es revisión, pero es un proceso de supervisión en la que uno constantemente estamos viendo garantías el respeto a las garantías del debido proceso, que bueno, llegamos a la conclusión de que en Cuba los tribunales son independientes y no hay un respeto. Cualquier persona puede terminar presa, no, no importa si tiene motivaciones políticas o no, ya puede terminar presa por la falta de independencia de los tribunales, la falta de garantías del debido proceso, la manipulación tan fuerte que tiene el Ministerio del Interior sobre los jueces y los tribunales. Entonces eso era el día a día, y lloré muchísimo por teléfono, lloré muchísimo con mis clientes escuchando sus historias, y aunque fueron momentos en los que ni yo misma pude controlar las lágrimas, es una de las cosas que más yo extraño, porque aprendí muchísimo de Cuba, cosas que yo no me imaginé que en Cuba pudieran pasar. Médico, ¿sabe? Por no dormir una noche, matarán a una persona que entró en terapia, ¿no? Eso, yo decía, eso en Cuba no pasa, ¿no? O sea, sí pasa, porque yo me leí la sentencia, no me la está haciendo nadie. O, por ejemplo, cada vez que yo veía la huella de dolor en una sentencia, a mí me empezaba a entrar ya como una especie de ataque así de ira interna. Esa es una evidencia, o sea, que no tiene ningún salto, y lo utilizan en el proceso judicial. Eso fue el día a día, hablando con personas privadas de libertad, hablando con sus madres, sus hermanas, sus esposas, y fue lo que más atendimos, y realmente nos nutrió a todo el equipo muchísimo de la situación dentro de las prisiones, y nos permitió reportar acerca de qué pasaba dentro de las prisiones, algo que dentro de la sociedad civil no se estaba mirando. Solo se miraba lo que pasaba con los presos políticos, pero no en el contexto en el que vivían los presos políticos dentro de estos, Vamos por la tercera pregunta, Tania. No se escucha, Tania. Tania, no se te está escuchando.
Tania, no se te escucha. No se te escuchó nada. Bueno, yo voy a seguir con la próxima pregunta porque no te escucho nada lo que me estás preguntando. Bueno, una otra de las preguntas es cómo hace uso el gobierno de las leyes en el país. Entonces, bueno, la ley es un instrumento de represión. Eso es una cosa que es clara. Es de aplicación selectiva, la aplica cuando le entiende y eso le permite controlar a toda la sociedad. Sí, ya le dije, bueno, se volvió a desconectar, le estaba tratando de explicar que no se escuchaba, pero bueno. La ley es una insupresión. En un Estado de Derecho, la ley es la que debe regir la sociedad, cómo se debe comportar, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo se deben comportar los funcionarios. Eso es lo que pasa en un Estado de Derecho, ¿no? Que la ley es la que rige la organización de todo y es una guía que nos permite a nosotros vivir de manera pacífica en diferentes grupos sociales, ¿no? En Cuba es un instrumento en manos del gobierno para reprimir y le permite mantenerse en el poder y el control, ¿no? Y pongamos un ejemplo, ¿por qué los cubanos no pueden ejercer libremente las actividades económicas que entiendan? Claro, porque hay una ley que le prohíbe ejercer, dice, el listado de actividades peluquero, zapatero y actividades que no generan casi ganancia, y quien hizo la ley es el que está en el poder, ¿no? Entonces, la ley en este caso en Cuba no es una ley para organizar o pensando en la sociedad cubana, la prosperidad, sino pensando en el control de los ciudadanos. Y ese es esa es la utilidad que tiene hoy en el sistema, ¿no? Más bien hay más leyes restrictivas, de hecho se piensan siempre en restringir nuestros derechos en vez de ser leyes que nos protejan. Siguiendo con la próxima pregunta hasta que Tania vaya entrando, igual cuando ya termine las preguntas, todas las que ustedes pongan en el chat yo las voy a ir contestando luego. No sé si quieren, voy a ir contestando lo que Tania se conecta y así aprovechamos para no dejar, ¿sabe? Para no frustrar con ella. Voy a ir compartiendo algunas preguntas. Aunque se va a tapar mi imagen, es para que las lean todos los que están viendo, voy a compartir. Amarilis González pregunta, cuando van a llevarse detenido, van a su casa y se quieren llevar un ciudadano cubano, un policía, etcétera, deben llevar una forma firmada por quién, qué derecho tiene la persona, cómo pueden defenderse si no llegan a una situación y cuál es creo que ninguna en Cuba. Bueno, ahí es donde, ese es un problema que tenemos nosotros. En Cuba los policías tienen demasiadas facultades discrecionales. La ley les autoriza a detener cualquier persona sin explicar los motivos. Bueno, los motivos están puestos en la ley, dice que quien intente cometer o esté cometiendo un delito infraganti, entonces la persona para detener cualquier persona, los policías menos, no necesitan ninguna orden de registro. Disculpen, orden de detención, que aunque está regulada, se menciona en la ley, no hay ningún procedimiento que diga qué autoridad es la que tiene que emitir una orden de detención. Y por tanto eso nos coloca a nosotros en una situación de vulnerabilidad a expensa de lo que los policías decidan. Entonces, en conclusión, no tienen que presentar ninguna orden de detención a la hora de detener a una persona, a cualquier ciudadano. No tienen que hacerlo. Y esa es lo que yo llamo la diferencia entre una detención ilegal y una detención arbitraria. Basada en esto, son legales. Entonces, que tengamos un habeas corpus que cuestione la legalidad de la detención ya es como una cuestión irrisoria. Lo que realmente pasa es que lo que se producen son detenciones arbitrarias porque los policías nunca explican los motivos por los cuales te van a detener. Y ese es el punto, no es lo mismo una detención arbitraria, o sea, está según la ley, pero el motivo especifica la ley, por tanto es arbitraria, y una detención ilegal que, como sabemos, las amplias facultades que le da la propia ley a los policías le permite llevarse detenido a una persona por 24 horas
dejarla incomunicada, sin acceso a un abogado, bueno, todas esas garantías que nosotros no disponemos ninguna, no tenemos ninguna de estas garantías reconocidas dentro de la ley de procedimiento penal, a la cual uno puede apelar en el momento que te detienen. Voy a seguir con no sé si contesté la pregunta, Marilis González. Si no te la contesté, tú me vuelves a poner ahí y yo me concentro y hago el esfuerzo por contestarte la preguntita. Sigo contestando. Lien, pues sí, yo digo que sí, ojalá que más personas que han estudiado Derecho se decidieran a trabajar con la sociedad civil y por la sociedad civil. De verdad que se necesita muchísimo más abogados dentro de sociedad civil y las organizaciones, ojalá. Amarili vuelve a ponerme acá algo. Sí, hay mucha falta de información acerca de los derechos y no estamos, no estamos en un sistema donde esté para proteger nuestros derechos, sino más bien es para restringir, reprimir, controlar, y eso viene en contra nuestra totalmente. Y no solo aquellos que decidimos expresar públicamente lo que pensamos, estamos hablando de cualquier ciudadano. Lo que pasa con nosotros es que tenemos mayor acceso a denunciar este tipo de cosas. Pero imagínense las personas que no tienen acceso a internet, que no tienen recursos, que no pueden denunciar todo lo que pasa y todas las arbitrariedades que vienen con ello, ¿no? Entonces pensemos que no es un problema solo de un grupo social o de las personas que abiertamente critican las políticas públicas del gobierno, ¿no? Es un problema que nos afecta a todísimas las personas. Sigo compartiendo los comentarios en lo que Tania se conecta. Bueno, el tema del... Es que es difícil. Mira, una de las experiencias que yo tengo es que durante todo este tiempo yo he aprendido muchísimo, pero también he aprendido porque me he podido superar. Yo pasé una maestría en American University, una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Tener el deseo de defender derechos humanos no te hace conocer de qué son los derechos humanos. Y uno de los problemas que tenemos hoy en Cuba, y empecé hablando de la definición de analfabetismo jurídico, es que la mayoría no conocemos cuáles son nuestros fines. En el nivel educativo no hay educación en materia de derechos humanos. Si a nosotros no nos explican qué es discriminación, qué significa discriminar, entonces, si el pueblo de Cuba supiera esos conceptos, por ejemplo, qué es discriminación en el sentido o desde el punto de vista de los derechos humanos, no hubieran dejado pasar el artículo 5 de la Constitución de la República. No sé si le cambiaron el número, porque reconoce el privilegio del Partido Comunista como único, ¿no? Entonces, tampoco hubiesen dejado pasar el artículo número 7, que reconoce el privilegio que tienen las organizaciones sociales y demás reconocidas por el gobierno por encima del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, si reconoces el privilegio del partido, de un partido, de un grupo, de un sector, es supuestamente es una de las normas ¿no? Que es la concentración de las aspiraciones máximas que tiene la sociedad. Un privilegio a un grupo político en detrimento del resto de la sociedad, ya, y lo permitimos, y nadie habló en términos del artículo 5 como un artículo que nos discrimina al resto de los que no pensamos igual que los miembros del Partido Comunista, o de aquellos ciudadanos que quieren crear otras organizaciones políticas. ¿Por qué los miembros del Partido Comunista van a tener derecho a crear una organización y el resto no van a tener derecho a crear esta misma organización? Ese es uno de los puntos en los cuales de decir que, o sea, con tanto por legislar, pues mira, falta muchísimo, pero muchísimo en materia de derechos humanos, empezando porque los derechos humanos tienen una serie de principios y el principio de igualdad y no discriminación es un principio transversal, se aplica a todos los derechos humanos y es fundamental, incluso es un derecho absoluto, que no te discriminen es un derecho absoluto. Y si empezamos por ahí, que los derechos básicos, los absolutos, no tienen un reconocimiento y una protección dentro de la legislación, pues nada, falta muchísimo. ¿Qué pasa entonces con sociedad civil? El trabajo nuestro es tratar de que esos derechos se incluyan en normas,
se incluyan en las políticas públicas. No solo estamos hablando de leyes, ¿no? Estamos hablando también de políticas públicas, prácticas del Estado. Que, por ejemplo, estas medidas que se adoptaron, por ejemplo, en el medio de la pandemia, el COVID-19, en el que decía que mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas de edad, no podían estar en la cola. O sea, eso es supuestamente una medida para proteger, una medida que está discriminando y que no tenía en cuenta las necesidades propias de estos grupos vulnerables. Y ya hay que pasar con las madres solteras, o por ejemplo las personas con discapacidad que no tienen un familiar que fuera a hacerle esa gestión de adquirir los artículos de primera necesidad, ¿no? Ahí es donde tenemos que entrar en sociedad civil y buscar alianzas entre las organizaciones para, no sé, presentar proyectos de ley, promover iniciativas legislativas o reformas legales o declaración de inconstitucionalidad de esas normas que nos impiden a nosotros ejercer sus derechos. Mi experiencia haciendo este tipo de trabajo, por lo menos desde la sociedad civil, y aquí yo creo que es una de las preguntas que me hace Tania, que creo yo de sociedad civil, esa definición amplia, porque yo he participado en muchos foros oficiales a nivel internacional, estamos hablando incluso Naciones Unidas, en la que tengo que compartir espacio con organizaciones que están reconocidas por el gobierno y, bueno, que son un poco agresivas también. Bueno, usted las ha visto, ¿no? En cómo se ponen en Nueva York, y lo peor es las amenazas que pueden hacerte. Bueno, cuando tú estás en un espacio de eso, tú no puedes decir que la Federación de Mujeres Cubanas o los CR no son organizaciones. Sí son organizaciones, ¿no? Pero ellas son organizaciones que cumplen un rol dentro del sistema de control del ciudadano. Entonces hay una diferencia entre una organización como Cubalec, que no tiene registro, y una organización como la Federación de Mujeres Cubanas, ¿no? En el tema de las alianzas para presentar proyectos que protejan los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, ¿desde qué año se creó la Federación de Mujeres Cubanas? ¿Cómo es posible que la Federación de Mujeres Cubanas a estas alturas no tenga una ley contra la violencia de género? O, por ejemplo, que en el país no existan refugios para las mujeres, ¿no? Y que todavía tengamos unas normas que representan un obstáculo, por ejemplo, para las mujeres, específicamente la norma esta que dice que los niños cuando nacen hay que registrarlo con la residencia de la madre, ¿no? Y sabemos que hay un decreto 217 que obliga entonces a las mujeres que viven en la capital y no tienen reconocida la dirección legal acá, a que la registren en su provincia de residencia, y todos los problemas burocráticos trae. Y también afecta a derechos, ¿no? El derecho de convivencia, el derecho de residencia del niño. Todo esto, ¿cómo es posible que esté pasando teniendo la Federación de Mujeres Cubanas, que agrupa a más de 4 millones de mujeres en el país, ¿no? Teniendo incluso recursos como poder presentar una ley de género, porque sabemos que la iniciativa legislativa le está reconocida a las organizaciones sociales y de masa, por ejemplo, y que la Federación de Mujeres Cubanas ha tenido todos estos años la oportunidad de presentar a través de iniciativa legislativa un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para una ley de género. Entonces, igual todavía con la reforma constitucional, las organizaciones de sociales y demás, tienen la oportunidad de presentar proyectos y no tienen que pasar el trabajo que se les exige, o los obstáculos que se les exige a los ciudadanos que tienen que recopilar, si quieren hacer un proyecto de ley, la firma de 50.000 personas para presentar un proyecto de ley. Si quieres declarar inconstitucional una norma, 500 ciudadanos. Si quieres hacer una reforma de la constitucional, 100.000 ciudadanos, y nos van agravando cada vez que uno intenta hacer un procedimiento, van agravando y poniéndonos obstáculos en el ejercicio de nuestros derechos y la participación política. Entonces, estas organizaciones tienen esas ventajas que sí pueden hacerlo y no lo hacen, ¿no? Entonces, ahí es donde está el papel nuestro. Yo creo que la alianza la tenemos que buscar en supervisar cuáles son las funciones del Estado, que se ejerzan de manera correcta, y además, o sea, nosotros podemos cuestionarlo porque es nuestra vida, es nuestro país, y ellos no están ahí como un privilegio, ellos están ahí para cumplir una función, ya ellos se deben a una función pública y tienen que respetarla, no es un privilegio, y nosotros tenemos que recordárselo día a día. Creo que esa es la mejor alianza que podemos hacer entre organizaciones. Están haciendo una supervisión de las políticas públicas del Estado, garantizar que se nos tenga en cuenta como mecanismo de participación. Y mire, si no se intenta, pues no se logra. Yo cuento la experiencia de Cubalec a raíz de
de la reforma electoral que se promovió en el 2015, cuando, como sabemos todos, el Comité Central y el Buró Político anunciaron que iban a reformar la ley electoral, la ley número 72. Y a raíz de eso empezamos nosotros a hacer un estudio de la ley actual para buscar los puntos que hacía falta reformar. Hicimos algo parecido a lo que están haciendo los animalistas, que por cierto los felicito porque yo voy a contar mi experiencia en este punto para poder, no sé, pues contar que no siempre las cosas están perdidas. En fin, cuento acá. Nosotros hicimos un análisis de todos los artículos de la ley 72 que deberían ser reformadas. También nos reunimos un grupo de ciudadanos en la sede de Cubalé y discutimos qué otro sistema nosotros queríamos. Por ejemplo, ahí propusimos eliminar la asamblea provincial y crear los gobernadores provinciales. Le estoy hablando de 2015, le estoy hablando de 2015, 2016, que hicimos las mesas de redonda. Las personas que estuvieron en mi casa no me dejarán mentir que discutimos muchísimo porque el aparato estatal cubano era muy grande y teníamos que es muy grande, consume mucho, es un aparato improductivo, hay que reducirlo. Bueno, quitemos todas las asambleas provinciales porque son un organismo intermedio que no está cumpliendo prácticamente ninguna función, está más bien tragando recursos, y bueno, un pequeño gobernador provincial y lo resolvemos. Y vamos haciendo propuestas artículos por artículos, modificaciones que nosotros como ciudadanos teníamos, creíamos que era la mejor forma de tener un sistema electoral para elegir, ¿no? Y cuáles eran las funciones públicas que realmente se necesitaban. Este estudio se lo presentamos a varios expertos de América Latina, magistrados electorales, a través del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Consejo de Asesoría y Promoción Electoral, y de ahí sacamos tres propuestas de reforma al sistema, tres propuestas que nosotros consideramos que eran básicas. La primera propuesta era que se permitiera a los ciudadanos organizarse en movimientos políticos. Fuimos muy pragmáticos, ahí no mencionamos la palabra partido, digamos organizaciones políticas porque realmente los partidos también son una forma de organización, según sus intereses y motivaciones, ¿ya? Entonces, para eso también tenían ley de asociaciones que impide a grupos políticos constituirse en virtud de esta ley número 54, ley de asociaciones. También como segunda propuesta dijimos, hay que eliminar las asambleas de nominación que se dan en los barrios, porque eso es una forma que tienen el Partido Comunista, las organizaciones sociales y demás, o inhibir que los ciudadanos expresen sus preferencias políticas. También deberían desaparecer las comisiones de candidatura porque impedían a los ciudadanos presentarse a candidatos a cargos públicos. Hoy por hoy, con la nueva ley electoral que salió y con el sistema, los cubanos no se pueden presentar directamente a ser candidatos. Si usted quiere ser candidato a ocupar un puesto en el órgano legislativo, lo tiene que elegir el CDR, Federación de las Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. 6 organizaciones que tienen el privilegio de decir qué ciudadanos ejercen cargos públicos. Y no hay competencia electoral, porque estas organizaciones, si son 5 los que deben representar, ocupar cargos en representación del municipio, digamos, no sé, Guanabacoa, ellos en vez de proponer 10 para que haya competencia, proponen 5 nada más, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros hicimos esas 2 propuestas. Una, elimina estos órganos, las funciones que se le asignan a las organizaciones sociales y de masa, porque inhiben la participación política de los ciudadanos, le impide expresar su preferencia política, permite que los ciudadanos se puedan asociar en organizaciones según sus intereses para que puedan luchar y conseguir votos, o sea, que usted pues la libre expresión, por supuesto, la libre expresión es que se pudieran hacer campañas, ¿no? Si yo no conozco a la persona y si la persona no me dice yo voy a hacer esto y tiene un programa y no me lo muestra, yo no puedo saber cuál es el mejor candidato por el cual yo quiero votar, ¿no? Y eso era uno de los obstáculos. Y la tercera era los órganos electorales que en aquel momento la Comisión Electoral Nacional surgía solo en tiempo de elecciones, ¿no? No me sale la palabra que normalmente utilizo. En fin,
transitorio, o sea, solo surgía en tiempo. Nosotros estábamos pidiendo que el órgano electoral fuera de carácter constitucional y permanente, y además que el registro electoral se le escribiera. Hoy el registro electoral en Cuba está en manos del Ministerio del Interior. Todavía la Constitución se la escribe el electoral a la comisión, creo que ahora cambió el nombre, Consejo Nacional Electoral, que se le dio carácter permanente. Nosotros presentamos esa propuesta el 14 de abril de 2016 a la licenciada Mercedes López Acea, que era la presidenta del partido en La Habana, porque era donde nosotros radicamos, para que la presentara y con una petición clara. Preséntasela a los del Buró Político en el Congreso, preséntala como diputada de la Asamblea Nacional y como miembro del Consejo de Estado, también preséntasela como miembro del Consejo de Estado. Bueno, después de esa presentación, el 23 de septiembre ganaron nuestra sede, se llevaron todos nuestros equipos, fue un allanamiento que duró 13 horas, se llevaron todas las computadoras, los teléfonos de cada una de las personas que están ahí, las 5 mujeres que habíamos ahí nos desnudaron en la oficina. Y bueno, después de eso, en diciembre de 2016, Raúl Castro anunció de que no se iba a hacer ninguna reforma electoral hasta la próxima legislatura, que era en 2018. En 2018, cuando se hicieron las elecciones generales, se anunció una reforma constitucional que salió así de abajo de la manga, ¿no? O sea, porque recuerden en 2011, ustedes no sé si lo recuerdan, que se autorizó a los trabajadores por cuenta propia a contratar personas. Bueno, en ese momento había una contradicción, se estaba violando la Constitución porque de 1976 que decía que no se podía contratar mano de obra salarial, lo prohibió la Constitución. Y sin embargo vino, para que tengan una idea de lo que es el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho o sea, ausente totalmente del sistema cubano. Pues en aquel momento, que incluso estaba el problema de los lineamientos, las discusiones, o sea, lo escuché yo decir que ellos decían que la Constitución no se podía cambiar todavía por cualquier cosa, ¿no? No se podía cambiar, entonces si no se podía cambiar, había que convivir con una norma legal de menor jerarquía que violaba la Constitución. Y de momento, en 2018, después que se hicieron las elecciones generales, lo primero que anunciaron fue la reforma constitucional. Bueno, pues yo le cuento, y aquí concreto ya esta parte, es que pasó una de las 3 propuestas. Las otras no. Las otras eran básicas, pero la propuesta de que el órgano electoral fuera permanente y se la escribiera el registro electoral, esa fue una de las propuestas que nosotros pues le hicimos en el principio. Y yo estoy segura que las discusiones que tuvimos en mi casa, yo jamás, bueno, nosotros no pusimos la de los gobernadores en nuestra propuesta porque no era fundamental, pero igual pasaron por ahí, o teníamos la misma idea, a lo mejor fue pura coincidencia. Entonces, bueno, voy a revisar de nuevo el chat para ver si, bueno, Tania se conectó por el chat y está haciendo las preguntas por acá. ¿Qué recursos tenemos los ciudadanos para que se establezcan procesos justos? Y esto incluye a la sociedad civil y el activista. Yo creo que ya lo dijo un poquitico. Las personas tenemos que darnos cuenta de que nadie va a venir también Cuba. Cuba es un problema nuestro y de nosotros los cubanos. Y tenemos que hacer todo lo posible, primero por exigir nuestros derechos, los recursos que ejercemos, no vamos a poder identificar qué es lo que tenemos que cambiar, ¿sí? No sé si me logro explicar acá. Si yo quiero saber qué es lo que yo tengo que cambiar de la ley de procedimiento penal, o sea, yo quiero saber qué tengo que cambiar de la habeas corpus, yo tengo que presentar a habeas corpus y determinar dónde el tribunal está cometiendo, no sé, arbitrariedades a la hora de dar la respuesta, o en qué momento deja fuera de protección alguna de las situaciones en las personas. Entonces, es utilizando los recursos, estudiando, haciendo investigaciones y tratando de participar en la formulación de políticas públicas. Hoy no hay mecanismo de participación directa, o sea, no hay forma en la que podamos llegar al Parlamento y decirle ahora mismo, nosotros necesitamos, por ejemplo, que se haga una ley, vamos a poner así, de respeto al derecho a la libre elección del empleo y a mejores condiciones de vida, ¿no? Vamos a poner un ejemplo así abstracto. Normalmente en los países lo que pasa es que la sociedad civil coge y empieza a reunirse con diputados, los diputados cogen y hacen ese proyecto
proyecto de ley, van en sus cámaras y todo lo demás. Eso en Cuba no es posible, ninguno de esos mecanismos de participación son posibles. Ahora están más las redes sociales, Facebook, que el Estado está pendiente de lo que decimos y lo que planteamos ahí, llega a ser un mecanismo de participación política cuando legalmente no hay ninguno establecido. Si empezamos a hablar entonces de que hace falta y que liberes las fuerzas productivas, le permite a los ciudadanos ejercer libremente el empleo, que ellos reaccionan, ¿no? O sea, ponme mecanismos legales en los cuales sociedad civil te ayude a identificar dónde estás cometiendo errores y pues mira, es un proceso de participación. Pero cuando tú no me quieres, conoces que hay una sociedad civil que te está criticando, que te está supervisando y porque tiene el derecho, ya, pues nos toca hacerlo así en la forma, los pequeños espacios, aprovechar, conocer el propio sistema, cómo funciona. No puedes ir contra algo que tú no conoces, tienes que conocer a qué es lo que hay. Y creo que eso es una de las para nosotros, generar información sobre Cuba, ¿no? Eso es uno de los temas que Juan generando sobre Cuba para el tema de derechos humanos, darle visibilidad. Me pregunta Lien Carranza, ¿trabaja con el Estado en bufete colectivo, representar a alguien en un juicio en Cuba? No, es una exigencia de por ley. No solo por ley, sino por los tribunales no te aceptan el contrato de servicio jurídico si tú no vas con el de bufetes colectivos. ¿Ya? O sea, no es que las instituciones, todas las instituciones del Estado tienen que ver el contratico de bufetes colectivos, si no, no te aceptan la representación que tú hagas. Evidentemente, eso te obliga a que tú puedas a buscar o a tratar un abogado de bufetes colectivos, que ya es una organización que está comprometida ideológicamente con el Estado. O sea, no es una organización ni siquiera que esté registrada, se creó por ley. De hecho, Cuba Ley hizo su proceso, trató de legalizar un obstáculo, pero el ministerio registrarnos en base de que ya existía la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y si esa organización existía, Cuba Ley no tenía razón de ser. De hecho, nos dijo que violamos el famoso artículo 62, de que atentábamos contra los fines del Estado socialista. Lo utilizaron en la resolución del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia en aquel momento, y es por eso precisamente, ¿no? No se puede ejercer un control de la carrera, de la profesión de jueces por parte del Estado. Es una de las pocas profesiones que no son libres ni siquiera, o sea, tú quieres ejercer el trabajo por cuenta propia, tienes que dedicarte a una actividad totalmente diferente. No sé, no pasa como por ejemplo con los ingenieros que si cogen una licencia para hacer, no sé, brigadas de construcción, a lo mejor tienen un espacio, tal vez no reconocido, pero posible de hacer un trabajo profesional. En el caso de los abogados, hacer trabajo independiente del Estado y que sea legal o abiertamente, sin represión, como el caso que vimos nosotros, es muy difícil, ¿no? O sea, poder garantizarte la vida, por ejemplo, Cuba Ley, en todo el tiempo que estuvo en Cuba, sobrevivió o continuó haciendo su trabajo, o fue posible su trabajo gracias a la cooperación internacional, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos que bueno, que no es posible que puedan representar un abogado independiente a ningún ciudadano, a ninguno, en un juicio si no tiene el contratico de bufetes colectivos. ¿Me pueden escribir en el chat si se escucha o me quedé yo sola acá? Porque ahora veo que alguien no escucho, me confirman si soy yo. Ah, sí, ya, se oye. Uy, qué susto me di. Camila Lebló me está haciendo una pregunta. ¿Qué tiempo estuvo Cuba Ley funcionando en Cuba? ¿Qué sucedió? Bueno, Cuba Ley se fundó en 2010 y estuvimos funcionando hasta, bueno, vamos a decirlo así, abril de 2017. El 23 de septiembre ganaron la sede y nosotros suspendimos las actividades, la mayoría de las actividades, la principal era la atención a las personas en nuestra oficina, porque las personas estaban en riesgo, es decir, nuestros clientes estaban en riesgo. De hecho, varios de nuestros clientes fueron citados por la Fiscalía,
Fiscalía y Ministerio del Interior se movieron en diferentes provincias, en las prisiones donde nosotros teníamos clientes, Santiago de Cuba, en La Habana, Pinar del Río, los interrogó, los hizo requisia para obtener los papeles, las cartas que nosotros le enviamos, ¿no? Entonces, nosotros creíamos que estábamos poniendo en situación de riesgo a nuestros cliente y decidimos suspender la actividad. Continuamos en la elaboración de informes y todo lo que pudimos hasta abril de 2017, que la mayoría del equipo salió por refugio político. Viajamos a los Estados Unidos como refugiados y el 1 de junio de 2017 ya se registró Cuba en Estados Unidos y desde entonces continuamos. Nuestro grupo poblacional cambió. En aquel momento la mayoría de la atención se la prestábamos a las personas privadas de libertad. En el nuevo contexto ya era todo online si queríamos continuar con el trabajo, y las personas que más acceden a Internet pues eran los activistas defensores de derechos humanos. Y empezamos a hacer un trabajo de seguimiento y monitoreo de los activistas, y en eso nos hemos concentrado. Sí, hacemos lo mismo, pero ya concentrado en un procedimiento, en un grupo poblacional de derechos humanos, los periodistas, los artistas, y hacemos lo mismo, la asistencia, acompañamiento durante el proceso. El grupo poblacional no es igual ni se comporta igual, tenemos obstáculos con respecto a los activistas. Normalmente usted, cuando tiene un problema legal, va al abogado. En este caso son los abogados, nosotros los que tenemos que estar detrás de los activistas. Otro cambio brusco que sufrimos en este caso era que las personas que iban a atenderse en nuestras recomendaciones, en muchos de los casos, los activistas saben más que el abogado, y si él sabe, nosotros estamos ahí acompañándote muchas veces, y cuando le aprieta el zapato, pues entonces nosotros ahí corriendo, pero no nos hacen muchas veces no nos hacen caso. Esa es una realidad que pasa con los activistas, creen que la tienen clara. Muchas veces por desconocimiento, por supuesto, pero tampoco preguntan y no se informan, ¿no? Eso es lo que pasa a Camila Leblon. No sé si voy a seguir mirando arriba a ver si hay otra pregunta de alguien más. Ok, no sé, voy a continuar entonces a ver si me quedó alguna pregunta pendiente de las que me dejó Tania, que bueno, fueron unas cuantas, general. Dice una de las preguntas, uy, me quedó pegado el de Camila, no sé ni dónde lo tengo. Ok. Una de las preguntas que me dejó de algunos activistas, de que nada se puede cambiar, y menos cuando se incluyen las leyes. Cuando se incluyen las leyes, ¿sabes? De caos en Cuba, donde la sociedad cambió algo en la legislación, en la constitución. Bueno, un poco ahí le conté la experiencia de Cubalé en la presentación de la reforma electoral. Creo que lo que están haciendo los animalistas es un ejemplo. Lo que, bueno, yo les recomendaría a este grupo es, aparte de todo ese trabajo de 200, creo que escuché en una directa que hizo uno de los miembros de este grupo, hay tantas propuestas, identifiquen 3 que sean las más necesarias y las imprescindibles, y empiecen a hacer incidencia con ellas, no solo ante las instituciones del Estado. Muévanse y traten de contactar. Hay mecanismos para denunciar, hay relatores especiales sobre las cuestiones de medio ambiente. Busquen otras opciones, y hay formas de presionar al gobierno desde los mecanismos internacionales. Si las hay, y pruébenla, intenten, investiguen. El tema medioambiental, en la que entra la flor más muy nuevo, está muy reciente debate. Por favor, infórmense y participen para que al menos en ese punto ustedes que ya están aportando información sobre el tema podamos disfrutar. Entonces, sí se puede hacer presión para que haya cambios en la ley. Por ejemplo, todo lo que se hizo con el 349, que se suspendió la aplicación, en ese caso fue un ejemplo de cuánto se puede presionar para que una norma no se aplique. Es decir, que todo quedó perfecto, la norma está vigente. Mientras esté vigente, bueno, hay que seguir trabajando, no se puede dejar de lado. Pero lo cierto es que no se continuó la aplicación, y eso fue porque sociedad civil se movilizó. Pero no solo se movilizó en las redes sociales, se hizo una denuncia en Naciones Unidas contra el decreto 349. Y
expresión, derechos culturales, libre expresión, perdón, eran 3 o 4 relatores juntos, de forma conjunta le presentaron una comunicación al gobierno mostrando preocupación por el decreto 349. El gobierno contestó y por supuesto dijo que no lo iba a aplicar, que estaba discutiendo con los interesados. Todavía no se ha dado esa discusión, pero ahí es un ejemplo, al menos lograron la suspensión. Eso antes no se veía o eso antes no pasaba. Quizás podamos poniendo en práctica esta experiencia, podamos mejorar, ¿no?, la forma en que hacemos un trabajo de sociedad civil que como se conoce fuera de, ¿no? Con mucha más fuerza, más confianza, pero hay que intentarlo. Lo que sí no podemos es dejarlo de decir no se puede, porque eso viene siendo una actitud, no sé cómo decirle, de autoderrota, como autocompasión. No se puede, no se puede, no se puede. Sí, no se puede, pero hay que intentarlo, ¿no? Ese es por lo menos mi mensaje. Marta nos hace otra pregunta. ¿Qué nos recomienda feministas con nuestras exigencias a la ley integral contra la violencia machista? Bueno, mira, aparte de... voy a contar las experiencias que tuvimos con la ley electoral. Hacer un proyecto de ley no es una tarea fácil, ¿no? Un proyecto de ley donde tú empiezas a decir artículo por artículo, empiezas a regular todo el contenido, es una tarea de detalles y muy fuerte. Pero eso es muy difícil presentarlo y lograr que tú hagas presión, o sea, porque no todo el mundo entiende lo que es una ley. Entonces, aparte de todo el trabajo técnico, que es un trabajo técnico de tener el proyecto de ley, mi recomendación es que identifiquen de todos los 3 principales temas de esta ley que ustedes están tratando. O sea, ¿qué es lo que esta ley va a tratar? Por ejemplo, que esta ley va a crear los refugios para mujeres víctimas de violencia. Los 3 fundamentales que hay. Y pueden empezar a hacer un trabajo de incidencia. La presión es la principal arma que tiene sociedad civil para obtener o lograr el cambio, presionando, haciendo incidencia. Sociedad civil tiene que aprender a hacer incidencia. Si no puede hacerla directamente ante el Estado, porque no hay mecanismos de participación, señora, hay otros mecanismos, gente que está interesada en estos temas. Unión Europea, por ejemplo, el tema de género está incluido dentro de una de las temáticas de la Unión Europea. Pueden presionar ahí porque hay plata en el medio, ¿no? Entonces, si usted como sociedad civil le dice a Unión Europea, mire, yo estoy supervisando todo el tema de género, hemos presentado esto y mire, no hemos tenido una respuesta y además se siguen aumentando el número de mujeres víctimas de violencia, el número de feminicidios y tenemos datos, tenemos información que le podamos aportar a la Unión Europea, que es una de las partes interesadas, un acuerdo político con el gobierno cubano en temas de derechos humanos, porque hay una parte del acuerdo político que trata específicamente sobre derechos humanos, ¿no? Ahí está una forma en la que se puede presionar. Usted encontró una norma que viola los derechos o de una forma discriminatoria afecta a las mujeres o a un grupo poblacional dentro de las mujeres. Bueno, esa norma se puede coger y denunciarse a través de los mecanismos. Y sí funcionan, porque yo he obtenido resultados con eso, no solo con el 349, por ejemplo, que nosotros presentamos la denuncia. Sí funcionan, lo que hay es que tenemos que utilizarlo. Si no lo utilizamos, Cuba va a seguir con el récord en materia de derechos humanos que tienen Naciones Unidas, caballeros. Es porque sociedad civil no está generando denuncias. Hay que aprender, hay que sí se puede hacer, sí se logra. Yo por lo menos he tenido muchas experiencias positivas con eso y le digo que sí nos ponemos, sí lo logramos. Voy a seguir con otro acá, que me pone Marta. Marta, eso ha sido sota, pero no te canses, no te canses, tienes que seguir. Te lo digo yo que no te escuchan por una parte, pero tú tienes que insistir. Y si no me escuchas por acá, busca otras vías, pero no te canses, porque eso es lo que buscan ellos, ¿no? Y depende de qué tipo de cooperación hemos ido a ver, por ejemplo. Busquen la forma de identificar los obstáculos legales y denuncien los obstáculos legales. Obtengan una comunicación de Naciones Unidas y basada en ese documento, digamos, a ver si la cooperación internacional no va a reaccionar. Sí reacciona. Eso sí es importante, que busquen formas alternativas. Bueno, vamos a ir a ver a quién sí va a escuchar y incidencia indirecta
indirecta y presionando, ¿no? Depende también de qué cooperación estemos hablando, porque yo sé que los de la Unión Europea les gusta hacerse los sordos y hay que ubicarlos ahí un poco de cómo vivimos nosotros. Pero eso es con insistencia, persistencia. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, no que vamos más rápido. Esto es pasito a pasito, pero cada pasito que debemos darlo con confianza. Bueno, yo sigo siendo optimista, tal vez demasiado optimista. Y bueno, yo de verdad, si quiero un cambio, si quiero que cambie, tengo que, por lo mismo necesito es ser optimista. Tania Bruna me pregunta, ¿cómo define sociedad civil? Hay mucha confusión. Bueno, yo dije antes que las organizaciones CR, la Federación de Mujeres Cubanas, están a nivel internacional reconocidas como organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la diferencia de estas organizaciones con las organizaciones independientes es que unas están registradas y otras no. Las registradas, pues mira, pues tienen personalidad jurídica, pueden actuar en el tráfico jurídico nacional e internacional. Y, por ejemplo, cosas tan sencillas como tener una cuenta de banco o tener una sede con una institución donde, ¿sabes?, puedan incluso trabajar abiertamente y transparente con recursos, ¿no? Esas son las organizaciones registradas. Y están las organizaciones no registradas, que, bueno, son las que no tienen existencia legal. O sea, sí existen en la vida real, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, no tienen existencia. Entonces, este tipo de organizaciones tienen muchísimas desventajas, aunque en el derecho internacional de los derechos humanos, las organizaciones registradas y las no registradas tienen los mismos que todavía nosotros andamos ajenos y que no conocen mucho dentro del contexto cubano. Las organizaciones de la sociedad civil, primero, tienen libertad de expresión, tienen libertad de hacer reuniones y asociaciones, y que prácticamente, ¿sabes?, se van reproduciendo derechos básicos, y tienen libertad para buscar financiamiento, ya sea privado, público, de gobierno, de la cooperación internacional. Lo único que tiene que respetar sociedad civil es no recibir fondos o sea, que provienen del terrorismo, ¿no? Entonces, esa es creo que es una de las cosas, y a mí me parece muy justa, no las restricciones que han metido a raíz del terrorismo, pero sí que empecemos nosotros a hablar como los derechos que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, la diferencia también, además, entre las organizaciones, y ya aquí sí aterrizo en el contexto cubano, es que las organizaciones de la sociedad civil reconocidas por el gobierno, además, tienen la característica de que están muy vinculadas al Partido Comunista. Y hablamos de estas principales organizaciones que ya mencioné antes: Federación de Mujeres Cubanas, la secretaria, ya sea secretaria, sea coordinadora, sí pasa con el de la CTC, pasa con el de los CDR o el de la Asociación de Agricultores Pequeños, siempre se me olvida el nombre de esa organización. Pasa con ellos que, además de ser líderes sociales, es decir, líderes de organizaciones de la sociedad civil, también son funcionarios del Estado porque ocupan cargos dentro del Consejo de Estado. Y además son funcionarios partidistas, tienen cargo en el Buró Político y en el Comité Central del Partido. Algo que tiene que quedar claro es que sociedad civil no cumple la misma función que un partido político. Los partidos políticos tienen como máxima aspiración llegar al poder, participan en las elecciones para ocupar cargos públicos. Sociedad civil no hace eso. Sociedad civil está ahí para supervisar, participar, cambiar políticas públicas que afectan a determinados. Esto hace sociedad civil. Y en este trabajo hoy, el que es opositor mañana está en el gobierno y entra en conflicto con sociedad civil, porque sociedad civil continúa haciendo su trabajo de presionar, de incidir, de hacer cambios dentro del sistema para mejorar las condiciones, ya sea de vida al interior del país o como de grupos sociales, ¿no? O sea, hay una diferencia que tenemos entonces con las organizaciones sociales y de masas, que son una cosa rara, porque, como dije, sus funcionarios tienen cargos en el partido, en una organización política, cargos dentro del Estado. Hay conflicto de interés. Tú no puedes representar sociedad civil a la misma vez del Estado, ¿no? Si sociedad civil crítica del Estado. O sea, eso es claro, y una de las cosas que me preocupa a mí es que muchas veces estamos tendiendo, por ejemplo, desde la sociedad civil, no hay una línea clara entre los que se consideran líderes sociales
se consideran líderes políticos. Creo que no hay que entender cosas si no queremos estar repitiendo los mismos errores que hoy está pasando, ¿no? ¿No? Entonces ahí está la diferencia. Sociedad civil busca el cambio. Esa es una. La sociedad civil que hoy está registrada, que incluso tiene la posibilidad de hacer incidencia directa en las políticas públicas, porque está reconocida dentro de la ley, como por ejemplo que tiene la iniciativa legislativa, podría perfectamente hacer una alianza a la Federación de Mujeres Cubanas con las feministas y presentarlo directamente a la Asamblea sin necesidad de recopilar firmas. Simplemente no hay deseo, no hay voluntad política. Entonces, ahí está el conflicto de interés. Tú no puedes estar bien, como lo decimos nosotros, con Dios y con el diablo, ¿no? No se puede estar con las dos cosas. Y en este caso, las organizaciones sociales de masas están a favor del gobierno y eso queda claro con todo esto que está pasando hasta ahora. Otra de las preguntas que me hace Tania, ¿cuál es el proceso para legalizar una organización? Bien, lo primero que tienen que hacer es solicitar una certificación al registro de asociaciones donde acredita de que la organización que usted pretende crear no tiene el mismo fines que alguna que esté registrada. Esto es una de las principales cuestiones y obstáculos. Y eso quiere decir es que en Cuba, según la ley 54, ley de asociaciones, no es posible registrar dos organizaciones, bueno, con el mismo nombre es posible, o sea, se entiende ese obstáculo, pero con el mismo objetivo, que si hay una organización de mujeres como la Federación de Mujeres Cubanas, no puede surgir otra organización que proteja los derechos de la mujer, abogue por la protección de los derechos de la mujer, los derechos de género. No puede existir, ¿no? Ese es un punto. De hecho, a nosotros nos negaron el registro Cubalé y solicitó esta certificación, emitieron la certificación. Ya había otra organización, la Asociación Jurídica Cubana, que había hecho un procedimiento previo, ¿no? Y llevaron hasta el Tribunal Supremo con la negativa de derecho a reconocerle el derecho de asociación, dirigido por abogado nuestro, que ya ellos empezaron todo este procedimiento y mira, eso fue un paso de avance cuando hablamos si se puede lograr algo o no. Inicié el procedimiento, le dijeron en casi todos los recursos que no. Pero cuando Cubalé en el 2015 y ellos iniciaron como en el 2000, no recuerdo si fue 2013, 2014 o antes, yo creo que no, 2011, 2012 empezaron ellos con el procedimiento ante los tribunales, el Ministerio de Justicia y el Departamento de Asociaciones. ¿No? Cuando ya nosotros en el 2015 fuimos a solicitar, en aquella época, lo que hacía el Departamento de Asociación era guardar silencio. Tú le pedías la certificación y ellos no respondían, por ejemplo. O te decían, la organización que usted pretende crear cumple con una función, tiene carácter o cumple, no sé, ¿cómo era que le decían? Que tenía función educativa y la educación ya la asumía por el Estado. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Más o menos así era lo que ponía. Y ya cuando llegamos nosotros, a nosotros sí nos contestaron como es. Según lo que consta en el registro, una organización con el nombre de cuál. Lo que nunca pusieron fue si había una organización con diferentes objetivos. Nosotros, bueno, con esta certificación vamos y fuimos ante la dirección de asociaciones del Ministerio de Justicia a pedir nuestro derecho de registro legal. Entonces, pues lo primero es eso, solicite la certificación donde acredite de que no existe otra organización con el mismo nombre y los mismos objetivos. Y luego de eso, usted tiene que hacer una solicitud al Departamento de Asociaciones. Disculpe, no es al Departamento de Asociación. Usted tiene que buscar una institución del Estado afín con la actividad que usted está haciendo. Por ejemplo, INSTAR, que habla acerca de, no sé, educación, cultura, tendría que ir al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, y presentarle los estatutos que tiene la organización y un proyecto de normas de relaciones. O sea, cómo el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación va a hacer las intenciones y se va a relacionar con INSTAR, ¿no? Esto es un ejemplo hipotético, ¿ya? Y luego que el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura reciba esto, le hace un análisis de legalidad y conveniencia. Es decir, este ministerio institución estatal, le va a decir al Ministerio de Justicia, al Departamento de Asociaciones, si es conveniente o no que registren a la organización. En nuestro caso, pues mira, dijeron que no era conveniente, usted nunca se entera de ese informe, por supuesto. Y luego, mediante resolución,
el Ministerio de Justicia le dice, sí, se puede registrar, no se puede registrar. Bueno, en el caso de Gualé, pues nos dijeron que no. Nosotros apelamos a recursos alzados ante la ministra de Justicia, que debía respondernos como el 19 de septiembre. El 23, yo fui el 19 ahí como al Ministerio de Justicia a buscar mi respuesta. No me dijeron que no me atendió una señora, y saben que esa señora participó en el registro, en el allanamiento en mi casa. A mí me dio tanta rabia, tanto genio, que la tuvieron que sacar porque decía, no puede ser. Pues sí, ella participó, la que me atendió en el Ministerio de Justicia, diciéndome que todavía, que no lo siento, pero yo voy a poner el lunes una demanda. El 23 estaban en mi casa allanando la sede. Y esa señora que me atendió estuvo ahí. Fue muy impactante, muy, muy impactante. Entonces, no sé, sigo con las preguntas, o no sé si están ya muy agotados, que hable tanto. Tania, por favor, póngame en el chat si sigo contestando las preguntas o lo dejo, que aclaré bastante. A lo mejor ya se aburrieron de mí. Esa señora lleva una hora hablando ahí, ¿no? Entonces me dicen y contesto tal vez alguna que quedan. Bueno, aquí hay una de las que ya me hicieron. Varias las he contestado. Bueno, Tania saca otra de las preguntas. A los miembros de la sociedad civil y activistas se le imputan cargos civiles donde en verdad están tratando causas políticas y ahora han convertido al pueblo, al enemigo, como enfrentar y prevenir esto. ¿Qué recursos tenemos? Mira, yo lo sigo diciendo, parte está en que documentemos. Una de las situaciones que está pasando ahora mismo durante el COVID es que las autoridades, y tenemos autoridades que no están acostumbradas a que nosotros lo estemos cuestionando. Eso pasa ahora con el fenómeno de Internet, donde la gente empieza a compartir información y nosotros empezamos a cuestionar. Eso pasa en las sociedades abiertas normalmente, que los ciudadanos empiezan a estar supervisando, criticando las funciones públicas, y en base a eso es que hay ahí es una relación de intercambio. O sea, el gobierno no puede mejorar y hacer un mejor trabajo si no recibe las críticas por parte de los mayores afectados, y ellos no están ahí porque, vuelvo y repito, sea un privilegio. Entonces, durante el COVID se han adoptado una serie de medidas y políticas que son restrictivas a los derechos humanos, pero se han hecho por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso donde se ha mostrado muchísima más la represión policial contra los ciudadanos? Un toque de queda, ¿no? No se puede estar después de las 11, o bueno, no sé desde qué hora no pueden estar en la calle, ¿no? Ciertas medidas que restringen los derechos humanos y, pues, documentar, recopilar información, tratar de entender el sistema, dónde es que está fallando, presentar recursos legales, los que hay, aunque no funcionen, pero eso es una forma de documentar. O sea, cada vez que yo cojo y elaboro un habeas corpus para un caso de una persona que está detenida, yo sé que la ley dice que es ilegal, pero lo siento, en el derecho internacional dice que el habeas corpus, por ejemplo, es un recurso contra las detenciones ilegales y arbitrarias, y además contra las desapariciones forzadas. Por ejemplo, nosotros los cubanos no tenemos ninguna norma legal que nos proteja contra desapariciones forzadas. Y ya vemos que detienen a una persona y usted llama a la policía y no dicen dónde está. Eso es una forma de desaparición forzada. Sí, de corta duración, porque al final, o sea, la presión es bastante fuerte, pero es algo que no debiera suceder. Apenas una persona es detenida por las autoridades, tienen que informarle. No pueden guardar silencio y comunicarlo así sin decir dónde está. Tal vez no lo dejen llamar hasta que se averigüe, pero decir dónde está, que sus familiares sepan dónde está, eso no hay ninguna justificación para hacerlo, ¿no? Y registrar su presencia para evitar desapariciones forzadas. Uno no se puede cansar de utilizar estos recursos legales solo para demostrar que el sistema no funciona. Nosotros ahí vamos poco a poco presentando casos y demostrando de que el sistema no funciona. Por esto ya presentamos este recurso, presentamos el otro, y esto fue lo que dijo el tribunal en este caso, que son documentos que de otra manera usted no va a tener acceso para probar, ¿no? Y si esa es una de las formas en las que yo voy a volver a poner la pregunta de Tania, ¿qué recursos tenemos? Bueno, todos los que nos buscan. Aquí hablamos de estrategia, todo lo que se puede hacer, de presentar, siempre informarse, ¿no? Hay recursos o sea, no cualquier recurso es útil en determinadas situaciones, pero sí, yo creo que sí, que esa es la que es investigar en cuál es el recurso que se necesita y aplicarlo y
y ejercerlo. Entonces, Tania me hace otra. Hay una percepción creando que dice que la gente entra a la disidencia para irse del país. ¿Qué crees de esto? Y si se usa mucho el término mercenario legalmente, ¿qué significa esto y qué implicaciones tiene? Bien, el tema, vivimos en un país donde la población completa, si la deja, se monta en un barco y en el país solo, ¿eh? O sea, eso es una cuestión. Entonces no se puede criticar a nadie porque llegue a cualquier organización o grupo de la sociedad civil porque tenga intereses de abandonar el país. La gente joven está buscando una forma de hacerlo. Yo creo que esa es la oportunidad que tiene la sociedad civil de nutrir sus filas porque puede hacer un trabajo de sensibilización y visibilización de la situación del país y convencer, ¿no? Convencer de que donde se necesita es ahí. ¿Ya? Pero eso lleva un trabajo y un convencimiento, ¿no? Gente que tal vez empezaron con esa intención y mira, siguen en Cuba y no se quieren ir y no se van, ¿no? Creo que sí que hay que aprovechar esa desesperación que tienen los cubanos por buscar mejores condiciones de vida y que es muy lamentable que solo estén pensando que se pueden obtener fuera del país cuando el cambio incluso está precisamente en las manos nuestras, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos hacer el cambio? Yo creo que también otra de las cosas que tiene que hacer sociedad civil siempre, mira, es lo de apagar fuego, ¿no? Ya, yo soy de las que piensa que si quiero trabajar en el tema, por ejemplo, en el tema electoral, en la que las personas piensen antes de ir a votar y realmente ocasionar un caos ahí, si más de la mitad de la población no va a las urnas, hay que empezar desde ya, no se puede esperar a 2022 que empiece ya el proceso para las elecciones de 2023, ¿no? Ahorita lo tenemos ahí. Empiecen la campaña desde ya y aprovechando todo esto que está pasando, que los funcionarios van a las redes sociales y discriminan a grupos, ofenden, difaman, hacen de todo, ¿no? Entonces, esas personas no merecen que nosotros le demos el voto mañana, no son dignos de confianza, de estar en un cargo público, ejerciendo una función pública, y todo eso depende de nosotros. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es no esperar hasta el final, empezar los procesos con tiempo suficiente, teniendo en cuenta de que las fuerzas son menos, ¿no? Mucha gente joven, convencer a los no convencidos lleva su tiempo y creo que eso es una tarea que hay que empezar desde ya, ¿no? El término mercenario es un término que lo utilizan, o sea, muchísimo en el gobierno para descitar, ¿no? A mí me da lo mismo porque a mí no me afecta, yo no soy mercenaria. La única vez que yo tuve un arma de calamina, 9 kilogramos en la espalda, fue porque me la pusieron en la escuela y porque ellos fueron los que me enseñaron acciones militares. En mi vida he visto una pistola y he tocado una pistola, ¿no? Entonces a mí nadie me puede llamar mercenaria porque yo no he recibido preparación militar. Y en mi caso está la mayoría de la sociedad civil. O sea, mercenario es aquella persona que recibe preparación militar o tiene preparación militar y interviene en un conflicto armado y donde uno de los estados no es su nacional, ¿ya? Y lo hace por dinero. Pero está relacionado con la preparación militar, lo que tiene que ver con el ejército. De hecho, hay una convención internacional contra el mercenarismo en la cual Cuba firmó y ratificó y está vigente para Cuba. Si no todos nosotros somos mercenarios, que me explique por qué él está violentando una norma de carácter internacional que le obliga a perseguir mercenarios. Ya, oye, pues, yo estuve viendo hoy un Twitter que compartió Luz Escobar, donde el señor del programa Hacemos Cuba, el conductor del programa, decía que si mercenario era por recibir dinero. Este señor tiene que buscar un diccionario primero y entender qué significa mercenario antes de repetir como papagayo lo que dicen sus jefes arriba. Igual que la utilización de la palabra apátrida, ¿no? Para nosotros. Nosotros tenemos ciudadanía y ellos no nos dejan desprendernos de nuestra ciudadanía, porque tenemos el signo peso acá en los emigrados, ¿no? Entonces, apátrida es la persona que no es ciudadano de ningún estado, y usted pero para Cuba, usted puede tener 180 ciudadanías, que si va a entrar a Cuba, tiene que entrar con la ciudadanía cubana. Entonces, tú no pierdes la ciudadanía cubana, se nos puede vender a ellos a decirte, utilizarte la palabra apátrida, cuando ellos saben que tú tienes un registro de nacimiento allí en el registro civil en Cuba. Entonces, esa utilización de términos
sin saber lo que significa. Eso es contraproducente, primero, porque ellos supuestamente son comunicadores, ¿no? Y además funcionarios públicos utilizando este tipo de palabras de descrédito cuando no se utiliza en el contexto. Yo tuve una experiencia con un oficial de la Seguridad del Estado que fue a mi casa en estas sospechas que ellos tienen de que van a hacer actividad y que uno va a participar. Ellos saben más que uno, ¿no? Evidentemente viven pendiente de la... Y una de las preguntas que yo le hice fue que, porque yo le pregunté si me estaban interrogando, me dijo que no, y yo le dije, si es una conversación, yo hago pregunta también, ¿no? Y yo hice pregunta, y le pregunté qué consideraba sobre mercenarismo. Y me dijo que era no ser objetivo, no decir la verdad, o sea, pues Dios, el señor me dice, cuento, el mercenarismo es un delito en el Código Penal, ¿ya? Si realmente nosotros fuéramos mercenarios, ¿por qué no procede? Si incluso está obligado por el derecho internacional. Y es porque lo que ellos están refiriéndose con mercenarios no tiene nada que ver con el término que se utiliza internacionalmente y nos está vendiendo personas que trabajan o tienen relación con fuerzas militares y eso es totalmente mentira, ¿no? Eso es lo que pasa con el término mercenario y toda persona que públicamente una institución del Estado, ¿ya? O los medios de comunicación que son del Estado, utilicen este término contra ustedes. Hagan lo mismo que hizo el señor que está demandando la cantante Danay Roque. O lo hacen por difamación. Claro que no todas las personas en Cuba tienen acceso a esos recursos legales, como acceder a un abogado, a los cubanos que tienen opiniones políticas diferentes, ¿no? Son los únicos, la única organización de abogados que hay, pero se dan el lujo de no aceptar los casos de disidentes y activistas que son constantemente desacreditados por los medios y está bueno llenarle demanda, aunque sea a la policía, cuando se terminó inadecuadamente. Sigo con las preguntas de Tania. Se dice que una parte del problema de los derechos humanos es que los que están gobernando no tienen ni idea de cómo funciona. El video que decían abajo los derechos humanos, algunas recomendaciones. Bueno, es un tema fundamental. Uno de los problemas que yo lo mencioné, yo creo que ya como parte de esta directa, es que no hay educación en materia de derechos humanos y llega al punto en que un grupo de personas empieza a decir abajo los derechos humanos, abajo los derechos humanos, incluso dándoles como si fuera una persona, ¿no? Dándole unas características que no tiene. Entonces, uno de los principales problemas es que si la población no lo tiene, los funcionarios públicos tampoco, los que están ejerciendo los cargos públicos tampoco tienen una idea ni remota de no solo de lo que son los derechos humanos, sino la responsabilidad y las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Y el Estado no es un ente abstracto, el Estado es un conjunto de órganos y cada uno de ellos tiene la responsabilidad de proteger y abstenerse de violar derechos humanos. Entonces, ahí sí los funcionarios están perdidos completamente. Yo creo que la forma en que nosotros podemos, abogar por esto es diciéndole cada vez que ellos estén cometiendo una violación de derechos humanos, ya sea de manera pública, en Twitter, en Facebook, que son las redes que ellos utilizan, y decírselo directamente que está violando derechos humanos, están discriminando a un grupo social, como es el caso de las personas que por su opinión, y déjeme decirle que la opinión no es que usted diga, que la opinión incluso es que a ti te asocien con un grupo determinado solo porque te reúnas con una persona que pertenece a ese grupo. Están violando la libertad de opinar. ¿Ya? El simple hecho de que te asocien con una persona que pertenece a un grupo que el Estado, ya sin que tú hayas emitido una opinión, sin que tú hayas dicho absolutamente nada en contra del gobierno, pero ya por ese motivo a ti te están discriminando, te están reprimiendo o te están persiguiendo, ahí tenemos una violación del derecho a la libertad de opinión, que es un derecho absoluto, porque está muy relacionado con la libertad de pensamiento y conciencia, que es un derecho absoluto también, ¿no? Aquí creo que bueno, vamos, una hora y media. Marta me hace otra pregunta. ¿Cómo se puede defender nuestra familia de las presiones de nuestro activismo? ¿Cómo proteger a nuestros hijos y bebés? Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Yo lo primero que diría es que traten de la forma más posible no exponerlos a las redes sociales, eso es lo primero, no exponerlos a la vía pública. De hecho, a nosotros nos obligan a tener una vía pública. Cuando el Estado empieza a desacreditarnos a través de, Internet y todos esos blogs y clarias y todo lo demás, nos expone
en estos casos a nosotros, pero tratemos en ese momento de proteger a la identidad de nuestros hijos. Esa es una. Segundo, si el Estado se atreve, porque sí lo ha hecho, a exponer o interactuar con nuestros hijos, denuncien directamente de manera expresa. No se callen, no lo aguanten eso. Nada puede justificar que un Estado vaya a un círculo infantil o vaya a una escuela y trate de interactuar directamente con sus hijos. Y si la maestra lo permite, va, no solo, si no sé quién es de la seguridad del Estado que fue, va la directora de la escuela. No, ahí no entiendo, yo por lo menos no entiendo. O sea, hay de los niveles educativos y una falta de respeto de que permitan que un oficial de la seguridad del Estado, incluso la propia maestra, no se le puede estar haciendo preguntas sobre la familia a los niños que no tienen relación con la educación exacta que ellos están dando ahí. Entonces, desde ese punto, ser muy celoso en ese aspecto, ser muy celoso de que nadie se esté acercando a estar presionando, porque en el caso de las mujeres activistas, los hijos son uno de los puntos más, que a ellos más les gusta atacar, ¿no? Es que si te quito la guardia y cuidado, de que si no estás cuidando bien a tu hijo, esas cosas siempre la utilizan. O por ejemplo en la escuela, mi hijo, yo reconozco que mi hijo era súper intranquilo, pero yo iba todos los días a la escuela y yo repasaba todos los días a mi hijo y con todo eso me querían llevar a mi hijo para una escuela de conducta, ¿no? Entonces eso es algo en lo que uno tiene que estar con o sea, uno no se puede descuidar, uno no puede confiar, no le va a pasar nada, no, pues donde menos usted se lo espera, por ahí va a venir. Por ahí va a venir porque son muchos campos amplios, ya sea la educación, ya sea en la escuela, ya sea a través de la maestra, incluso que la maestra puede incitar a otros niños, como el tema del bullying y todo lo demás, que sí hay que estar pendiente. Yo creo que estar muy pendiente y denunciar cuando ustedes detecten que están afectando ya sea la seguridad, la salud mental, física, el desarrollo, desde el punto de vista psicológico, todo denunciar en ese momento y proteger la identidad de los niños. Guillermo Valdés pregunta si hay mercenarias de la información. Bueno, eso parece porque andamos nosotros acá, siempre nos están calificando con eso y realmente yo creo que las dos palabras no van juntas para fuera de Cuba, pero dentro del país pues ya sabemos ya, dentro de la isla ya sabemos ya lo que hay. Eodalis. Bueno, eso tiene solución siempre que conocer y bueno, y preguntar, que siempre, o sea, pregunten cuando tengan dudas. Realmente, ¿cuál es un equipo pequeño? Ojalá que, como preguntaba alguien, haya más personas que estén interesadas, más abogados dentro del sistema, pero los poquitos que vemos estamos muy dispuestos a asesorarlo y a darle información sobre el tema. Otra pregunta, Eduardo, saludos. Tania me hace otra de la pregunta. ¿Todo lo que ha pasado, has pensado dejar este trabajo y por qué continúas? Bueno, mira, para serte sincera, son ya 12 años de mi trabajo. Primero como periodista, ya voy a cumplir en diciembre 10 como directora ejecutiva de Cualex. Y sí, he pensado muchas veces de dejarlo. Ha habido muchas situaciones en las que ha sido frustrante, muy frustrante, en la que uno le dedica 16 horas de trabajo y no recibes, ¿cómo vamos a decir? No hay una retribución adecuada y tú dices, ¿para qué estoy haciendo esto si sirve algo? En los momentos más difíciles de mi vida es cuando más me he reafirmado que mi trabajo es necesario y sigo. O sea, por ejemplo, lo del 23 de septiembre de 2016, cuando me detuvieron en el 2012, yo nada más estuve una sola vez detenida en Cuba. Siempre estábamos trabajando en la oficina. Señores, pero esa fue 27 horas en la que yo aproveché y absorbí todo lo que podía absorber en ese sistema. Y esos son momentos difíciles porque yo me hacer aparte una humedad, un olor increíble, una peste, que diga olor ni olor, peste, las ratas que estaban ahí, que realmente yo no le tengo miedo a las ratas, simplemente la rata por ahí o por acá, si ellos pensaron que me pusieron una celda donde salió una rata para que yo gritara, estaban muy equivocados. Pero ese tiempo que estuve ahí me sirvió para reflexionar y esos fueron los momentos en los que yo dije y me convencí de que mi trabajo tenía que seguir. Cuando yo he tenido este arranque de decir no quiero seguir más, ha sido cuando me he esforzado muchísimo haciendo mi trabajo.
la valora. No, eso. Yo siempre digo que mi trabajo habla por mí, yo no me preocupo, a mí no me, o sea, estoy haciendo esto porque sé que es necesario, pero no es porque me gusta estar en programas de televisión, no me gusta hablar no me gusta hablar por radio, soy un poco rara en ese sentido. Me gusta más el tema de investigar y estar analizando y haciendo comparaciones en términos legales. Pero trabajo porque quiero un país diferente para mí. Yo sé, yo quiero regresar a Cuba y quiero que Cuba sea diferente ahí para mi mamá, mi abuelo, mi primo, la gente que conozco y que quiero que vive todavía en Cuba. Los hijos de la gente que quiero se merecen una Cuba diferente. Y ya empecé y voy a seguir. Y es un problema incluso personal, hicieron en el país. Yo no merecía, yo no hice absolutamente nada para merecer todo lo que me hicieron. Y voy a seguir documentando solo para el día de mañana verle las caras. Y dije, aquí estamos y lo logramos, ¿no? Aquí estamos y lo logramos. Por eso sigo, por eso continúo. Aunque ahí tenga mis bajones y mi depresión. Sigo por eso. Entonces, sigo con las preguntas que está haciendo Tania. ¿Recomiendas a los que quieren seguir este tipo de conversación que vean tus directas semanales? Ajá. No, como siempre, yo soy miope. Miope completo. Yo me tengo que hacer, nos estamos solos y somos 4 gatos. Exactamente, no somos 4 gatos. Bueno, sí, los jueves a las 3 de la tarde nosotros estamos tratando temas sobre derechos humanos. Específicamente en estos últimos tiempos estamos hablando sobre la resolución, entonces aquellos que estén interesados en conocer sobre el sistema legal cubano, sobre los derechos humanos, lo que está pasando con sociedad civil, los actos de represión, los actos de hostigamiento, pues los invito a jueves a las 3 de la tarde, todos los jueves van a estar ahí, más o menos siempre me trato de estar dentro de 1 hora, ojalá que pudiera ser lo más cortico, pero y también, bueno, que comparta con las personas que lo necesitan y que desconocen. Entonces, sí, Alain y Rafael, un abrazote fuerte. Acá está la despedida. Tania, que lástima que no pudimos estar conversando aquí, interactuando en la red. Y bueno, ya saben. Un abrazo a todos, los quiero. Bye.